Vamos a buscar la lectura bíblica. Es en Mateo capítulo 1, capítulo 10, 1 al 4. Es en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Vamos a leer todos juntos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo y publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Vamos a confesar confesión de fe a través de Mateos 16:16. Confesamos todos juntos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Vamos a saludar entre hermanos que están sentados al lado. Digan conmigo: seamos discípulos de Cristo. Seamos discípulos de Cristo. Amén. Con esta palabra voy a dar el mensaje con el título de absoluto discípulo de Cristo. Esto es el parte número 3. En la humanidad hay 3 personas muy importantes que conquistó el territorio. ¿Quién es? Como ustedes ya saben, es Alejandro Magno, Genghis Khan y Napoleón. Pero lo que tenemos que ver con los ojos espirituales, que ellos, toda esa conquista no fue para una conquista para la eternidad. Mirando esta historia, nosotros podemos ver que aunque ellos tengan una influencia grande de la conquista del terreno, pero eran todas las cosas no eran las cosas de eternidad. Y también su derrota, ¿por qué no eran cosas de eternidad? Porque la equivocación de ellos decisiva es que ellos arriesgaron su vida, pero arriesgaron su vida por lo que no es para siempre. O sea, son cosas que siempre tiene fin. O sea, no es lo eterno. Algún momento se termina ese imperio, algún momento se termina ese poder que tenían ellos. Por eso, nosotros viviendo en esta tierra, no tenemos que vivir con las cosas que no son eternos. Amén. Sino tenemos que vivir una vida de eternidad. ¿Qué es tener una vida de eternidad? Es vivir para la obra de Dios. O sea, es vivir con la palabra, es vivir tomando el pacto. Por eso, esos son los que es eterno, hasta nunca se termina. Y por eso nosotros siempre tenemos que vivir ampliando el reino de Dios. Tenemos que ampliar el reino de Dios. Por eso tenemos que ser discípulos. Ustedes son todos discípulos. Amén. Todas las personas que están sentados en este lugar, sé que son discípulos. Algunos todavía no es el horario de ser discípulos, pero lo que tenemos en común y lo que tengo la seguridad son todos discípulos, porque todavía algunos están en construcción. Por eso tenemos que esperar por esa persona para que se convierta en el horario exacto de Dios. Amén. ¿Y quiénes son los discípulos? Los discípulos son los líderes de la expansión del reino de Dios. O sea, un discípulo no es venir a la iglesia solamente, sino tenemos que salir a ampliar el reino de Dios, a predicar la palabra de lo que escuchamos en el púlpito. Por eso, nosotros también espero que todos seamos
un absoluto discípulo de Jesucristo. Amén. Ya somos absolutos discípulos de Cristo. Porque si no son discípulos de Cristo, no estarían sentados un domingo en este horario, en este lugar. Estarían durmiendo o estarían haciendo otras cosas para sus cosas. Amén. Por eso ustedes son todos discípulos. Amén. Volviendo al tema, este es el tercer domingo que estamos viendo el mismo versículo del Mateo capítulo 10, 1 al 4, con el mismo título de absoluto discípulo de Cristo, que es el parte 3. Si vemos, un comentarista famoso, William Barclay, escribió un libro con el título El amor y la vida de Jesús. Y este autor que escribió habló así: lo que Jesús necesitaba eran discípulos que pudieran actuar como el libro de textos vivientes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que Jesús necesitaba un discípulo que puedan actuar como el libro de textos vivientes? O sea, necesitaban testigos. Jesús lo que quería es discípulos que puedan hacer testimonios, ser un testigo de Jesucristo. Jesús quería que sus discípulos tengan una vida de texto viviente, grabado, enraizado, naturalizado, con el verdadero evangelio. Quiere decir, Jesús lo que esperaban de sus discípulos era que sus discípulos sean testigos hasta grabado, enraizado, naturalizado a través del evangelio, no por otra cosa. Amén. Oro para los creyentes de Culto Español que a través de este mensaje, los 3 semanas del absoluto discípulo de Cristo, puedan ser utilizados como testigo, como texto viviente espiritual, y que tengan una vida de evidencia eternamente. Amén. Como punto 1 es Felipe y Bartolomé, modelo del trabajo colaborativo. Felipe y Bartolomé, modelo del trabajo colaborativo. Los discípulos de Jesús, ustedes pueden ver, los 3 semanas estamos leyendo el mismo versículo. Podemos dividir los 12 discípulos en 3 grupos grandes. Primero es Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y los discípulos esos son los discípulos que ya vimos en el absoluto discípulo 1 y en el absoluto discípulo 2. Y el segundo grupo es el que vamos a ver hoy, es Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateos. Antes que nada, Felipe y Bartolomé no fueron los discípulos quienes mostraban un desempeño sobresaliente. O sea, ellos, como otro discípulo, no podíamos ver algo que resalte de ellos. Estaban ahí. Pero lo que tenemos que ver bien es que su vida, antes de encontrar a Jesús, o sea, antes de ser discípulo de Jesús, ellos dos podemos ver que, aunque no eran discípulos, ellos siempre meditaban la palabra de Dios profundamente. Siempre su vida meditaba la palabra. ¿Ustedes están meditando la palabra? Yo todos los días envío diario de oración. Ustedes tienen que ver eso todos los días y tienen que meditar esa palabra y aplicar en nuestra vida. O sea, ¿qué quiere decir Tomás y Bartolomé, Felipe y Bartolomé? Quiere decir que siempre estuvo esperando la llegada de Mesías. Ellos sabían que iba a llegar Mesías. Por eso ellos prepararon meditando la palabra. Amén. Por eso al encontrar a Jesús, Felipe y Bartolomé siguió en el acto. Siguió a Jesús en el acto.
y se hicieron discípulos. Si vemos en Juan 1, 43, 44, dice así, que Jesús está llamando a Felipe, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. O sea, podemos ver que Jesús está llamando a Felipe, pero el día siguiente, después de llamar a Andrés y Pedro. O sea, llamó a Andrés y Pedro y el día siguiente llamó a Felipe. Y ahí podemos ver que sus oficios eran pescadores. Pero lo más interesante aquí es que Jesús llamó a su discípulo, pero muy sencillamente. Ustedes por ahí, si Jesús cuando me llama a mí, se escuchará una voz en el cielo y empieza a pararse todo el mundo. Por ahí ustedes piensan algo fuerte, pero fue muy sencillo. Cuando Jesús eligió y cuando llamó a su discípulo, solamente dijo una palabra. ¿Cuál es? Sígueme, sígueme. Y entonces, ¿qué pasó? Los discípulos siguió a Jesús. Y en este momento también Jesús nos está hablando a nosotros, que siga a Él, que siga a Jesús, pero nosotros por la ocupación, por trabajo, por mi ganancia, por mi éxito, estamos escuchando, pero no queremos escuchar. O sea, somos muy egoístas, que sabemos esa voz, pero nos hacemos el tonto de no escuchar. Y estamos escuchando de lo que yo quiero solamente escuchar. Entonces, así Dios no nos bendice. Dios, cuando dice que siga a Él, tenemos que seguir en el acto. ¿Sí? No es nada fácil seguir. Ustedes, cuando alguien le dice, seguime a mí, que te voy a comprar algo. Seguime a mí, te voy a invitar a comer. Entonces, nosotros seguimos en el acto. Pero, cuando Jesús nos dice que siga, nos tapamos el oído y no queremos escuchar. Por eso, en nuestra vida de fe, depende de que nosotros obedezcamos o no la palabra de nuestro Señor, nuestra vida cambia totalmente. Esto es lo que experimenté yo y es lo que están experimentando todos los verdaderos discípulos de Jesucristo. Amén. Ustedes, compruébelo. Yo le dije, si ustedes siguen la palabra, todo lo resto, las cosas, Dios nos llena abundantemente. O sea, nuestra prioridad no tiene que ser mi éxito, ¿sí? Ser rico, ser famoso, disfrutar, tener buen auto, buena casa. No estoy hablando que tener eso es malo. No significa eso. Pero la prioridad tiene que ser nuestro Jesucristo. Eso es lo que estoy hablando. Teniendo prioridad Jesucristo, cualquier persona va a ser famoso, muy inteligente, pueden ser nobles. O sea, todo pueden obtener de lo que, aunque cosas que ustedes no pidieron. Amén. Por eso quiero que ustedes obedezcan en la palabra de Dios. Aunque estemos un poco cansados a la mañana, aunque estemos que trabajamos muy duro, yo sé todo. Yo en Argentina estuve trabajando 20 años como empleados. Trabajé de tela de rollos en las fábricas, 12 horas, 14 horas. Yo sé el cansancio, pero ustedes tienen que vencer eso. Amén. Ustedes cuando viene el domingo, cuando escuchan la palabra de Dios, van a ver que van a obtener nuevas fuerzas. Si no vienen, van a estar más cansados el lunes. Amén. Quiero que ustedes algún momento experimenten ese amor y esa fuerza que Dios nos da todos los días. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando Felipe
en la llamada de Jesús sin dudar, ni siquiera pensó, sino siguió en el acto y dijo amén y siguió a Jesús. Amén. Una vida de fe no es complicado, es simple, es fácil, no es difícil, sino nosotros solamente cuando Jesús dice sígame, tenemos que decir amén y seguir a Jesucristo. Amén. Quiero que ustedes tengan toda una vida de fe fácil y de ser un testigo de seguir a Jesucristo. Amén. Después de ser llamado Felipe, en el acto fue a encontrar su amigo, quien se llamaba Natanael. Sale la imagen de que testifica que Jesús es el Mesías. ¿Por qué fue a buscar a su amigo Natanael? ¿Por qué? Porque él estaba muy contento de haber encontrado a Mesías. ¿Quién era Jesús? Ellos dos estaban esperando a Mesías. Pero al darse cuenta que Jesús es el Mesías, fue corriendo a su amigo Natanael y empezó a decir, llegó Mesías. Mesías era nuestro, quien conocemos quién es Jesús. Estaba muy alegre y quiso transmitir este evangelio a su mejor amigo. Vemos en Juan 1:45, dice así, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret, Bartolomé, donde aparece en este capítulo su nombre, Natanael. ¿Quién es? Natanael es como ustedes que ya leyeron hoy en el capítulo. Natanael es Bartolomé, donde aparece en este capítulo. Su nombre, verdad, es Natanael, pero su padre era Ptolomé, y entonces, siguiendo el nombre de su padre, se puso el nombre de Bartolomé. Pero Bartolomé, al escuchar al principio esta palabra, esta buena noticia que Jesús es el Mesías, estuvo dudando. Estaba dudando, no puede ser. Y Felipe le dice así a Natanael, a Felipe, de Nazaret puede salir algo de bueno. De Nazaret puede salir algo bueno. Podemos ver que estaba dudando si era verdad o no esa palabra que estaba comentando Felipe. Jesús nació en Belén, pero él se crió en el lugar donde se llamaba Nazaret. Por eso le decimos Jesús de Nazaret. En verdad su nacimiento es Belén. Nazaret es una región muy pequeña y los judíos no tenían interés de esa región Nazaret, que era muy pequeño, y ningún momento había comentado que Mesías iba a llegar de alguien de Nazaret en la Biblia, en ese momento Antiguo Testamento. Por eso Natanael, quien es Bartolomé, no podía creer. ¿Quién va a salir? ¿Qué va a salir Mesías en Nazaret? Estaba dudando. Y entonces en ese momento, ¿qué dice? Le dice a Felipe, a Bartolomé, le dice, ven y ve y sígueme. Que siga, que venga y que vea que yo no estoy mintiendo. Es verdad, Bartolomé. Vino Jesús como Mesías. Le dice, ven y ve. Y Natanael le sigue a Felipe, y al encontrar a Jesús se sorprende y se hace discípulo en el acto. Amén. La característica de estos 12 discípulos es que cuando Jesús dijo, seguime,
Amén. Y siguieron. Ninguno dudó, ninguno dijo, bueno Jesús, mañana se lo contesto. Voy a ver mi condición como estoy, mañana se lo digo. Esto no es en la imagen nuestro. Cuando Jesús nos está hablando en este momento, seguime y entonces ya no vas a sufrir, seguime, entonces yo te voy a dar felicidad, te voy a dar el amor. Pero hoy en día la gente del mundo sigue la cosa del mundo, sigue la cosa que se ve en nuestros ojos nada más. Por eso, al principio en la introducción de lo que dije, los 3 conquistadores famosos conquistaron mucho terreno, pero ellos conquistaron de las cosas que se ven en nuestros ojos. Todas las cosas que vemos en nuestros ojos se desaparecen en algún momento. Amén. Por eso Jesús hoy nos está hablando a nosotros que tenemos que seguir con las cosas que no se ven en nuestros ojos. Eso es lo que no se ve en nuestros ojos, tenemos la eternidad. Amén. Hablando fácil, ustedes quieren vivir sin escuchar la palabra de Dios este corto tiempo que es 100 años. ¿Cuánto puede vivir un hombre, una persona? 100 años. O algunos dice, bueno, los que tienen 5 años en este momento, dice que en el próximo ellos pueden vivir hasta 130 años. Pero nuestra época podemos vivir mucho como 100 años. Y entonces no es algo muy no es algo que perdemos mucho. Estamos apostando toda la cosa por este 100 años, pero Jesús nos está hablando que nosotros trabajemos, que nosotros estudiemos todo para la obra de Dios. Amén. Eso es seguir y estar en la eternidad. Amén. Por eso Felipe le dice a Bartolomé, ven y ve. En Juan 1:49 dice así, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces Bartolomé, que estaba dudando de la palabra de Felipe, ¿qué le dice? Al ver a Jesús que estaba ahí, y le dice de una que tú eres Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto es la misma confesión que hacemos nosotros, la confesión que hizo Pedro, Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. La palabra Rey de Israel para los judíos era una expresión que a quien decía, solamente a Mesías. Rey de Israel quiere decir que es Mesías, es el Salvador. Siempre cuando aparece el nombre de ellos dos, Felipe y Bartolomé, siempre ustedes pueden ver en la Biblia que aparecen los dos nombres juntos. Salen los dos nombres juntos. ¿Qué quiere decir? Que ellos dos tenían la misma corriente espiritual. O sea, ¿qué quiere decir tener misma corriente espiritual? Ellos, su pensamiento, su corazón, tenían la evangelización. Era igual. Por eso ellos dos siempre hizo el ministerio juntos. Ustedes en este momento están trabajando o están estudiando. Tienen un compañero así, que están trabajando juntos. Hoy el pastor dijo que es muy importante y es bueno tener muchos amigos que tengan mismo corriente espiritual como el mío. Amén. Y entonces vean ellos dos. En este momento actual está ubicado en Turquía, en la región entre la Odisea y cerca de Colosa, llamado Hirápolis. Una región Hirápolis, ellos fueron a testificar y Felipe recibe su martirio en esa región, en Hirápolis. O sea, Felipe al final muere
testificando la palabra de Jesucristo. Amén. Lo que quiero decir es, muchas veces cuando tenemos dificultades, cuando ya este mundo no quiero, estoy muy cansado de este mundo, muchas personas dicen, me quiero matarme, me quiero morir. Nosotros también usamos muchas veces, me quiero morir. Cuando algo anda mal, me quiero morir. Pero espero que no usen esa expresión, sino usen, me quiero morir por Jesucristo. Amén. Morir por nuestro Cristo, morir por nuestro Dios. Amén. Eso es ser un absoluto discípulo de Cristo. Amén. Y Bartolomé vivió un poco más, pero él siguió hasta la India y testificando en Armenia, él también recibe su martirio. Lo matan por evangelizar. Amén. Ustedes en esta vida no morimos testificando, no morimos evangelizando. Nadie nos mata, nadie dice nada. Por eso es un momento muy bueno. Hoy la anciana mayor también dijo en la oración que hoy es el tiempo de testificar la palabra, ¿sí? Esto es la época de testificar la palabra. Hay una palabra que es compañero, una palabra compañero. Compañero, ¿qué quiere decir compañero? Hace el mismo actos y da fuerza entre unos a otros. ¿Qué quiere decir? Es una existencia que ayuda unos a otros. Cuando yo no puedo hacer, mi compañero me ayuda. Cuando él no puede hacer, yo lo ayudo. Eso es ser compañero. Si vemos en Proverbios 27:17 dice así: hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es entrenar entre hierro y hierro a unos a otros y se hace más fuerte y en ese momento sale el efecto sinergia espiritual. O sea, yo tengo una fuerza hasta aquí, pero entrenando con mi compañero juntos, si hacemos juntos, ahí se levanta una sinergia, que es, la fuerza es el doble. Eso se refiere. Por eso siempre nosotros, por eso está esta comunidad, este culto en español. Yo no puedo hacer solo. Por eso están ustedes, para que nosotros oremos juntos con el mismo corazón por la evangelización de 237 naciones. No es por mí, no es por esta iglesia, sino por cada uno de nosotros. Tenemos que ser uno y tenemos que levantar esta sinergia. Amén. Por eso es muy importante. Oro para todos los creyentes del culto español, que todos seamos un compañero hacia la misma meta de la vida de Cristo y que podamos dar el consuelo estando solamente al lado, juntos, y que podamos ocuparnos esta misión y seamos todo un testigo vivo para la ampliación del reino de Dios. Amén. Imagínense ustedes, cuando tengo un buen compañero al lado mío, por la presencia de él, ya obtengo la fuerza. Tengo confianza porque tengo un compañero. Por eso quiero que ustedes todos sean un compañero espiritual para la ampliación del reino de Dios. Amén. Punto 2 es modelos de innovación de Tomás y Mateo. Comparando con otro discípulo, Tomás y Mateo, el punto regresivo de su vida es más claro y es más dramático. Estos dos discípulos, al romper el molde antiguo y desde que estableció el molde nuevo, no pararon su ministerio del Evangelio. O sea, desde el momento que recibió el Espíritu Santo, ellos no frenaron a evangelizar. Siguió evangelizando. Eran modelos de innovación. En Juan
20:24 en adelante podemos ver que Tomás, que está desconfiando la resurrección de Jesús. Tomás, ¿por qué estaba desconfiando Tomás? Porque cuando Jesús resucitado aparece delante de los discípulos y en ese momento Tomás no estaba en el lugar. Por eso Tomás no cree, porque no lo vio con sus ojos. Los discípulos, aunque digan todas las cosas, si no veo con mis ojos, no podemos creer. Eso pasa a nosotros también. Y Tomás no cree, ¿y qué le dice a su compañero, a los compañeros discípulos? Le dice, si no hubiere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mis manos en su costado, no creeré. O sea, no va a creer si no lo toca él. Si no lo toca el costado, no lo va a creer. Pero después de que pasó esta imagen, después de 8 días, cuando estaba reunido los discípulos, y Tomás estaba en ese momento, juntos con los discípulos, y Jesús viene otra vez. Jesús aparece otra vez delante de los discípulos, y le dice, Tomás, le señala a Tomás, y le dice, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado. ¿Y qué dice? Y no seas incrédulo, sino creyentes. Amén. Después del que mostró Jesús, después que vio a Jesús Tomás, de ahí en el acto confiesa que tú eres verdaderamente Jesús, quien es el Hijo de Dios. O sea, ¿por qué Tomás tenía esta desconfianza de la resurrección de Jesús? Si nosotros vemos bien, si vemos de cerca, él no estaba junto con sus discípulos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que empezó esta duda, desconfianza de Tomás hacia Jesucristo, empezó desde de no estar junto con sus discípulos. O sea, hablando más fácil, Tomás desconfió porque no estaba en la comunidad con ellos. Amén. Como esto es muy importante no perder corriente espiritual. O sea, más fácil, hablando más fácil, nosotros tenemos el culto en español todos los domingos a las 12 en puntos. Un día, hoy estoy, no doy más, no me siento mal, bueno, hoy voy a descansar el domingo. Y cuando viene el domingo siguiente, ya perdimos la corriente del mensaje dominical del culto en español. Entonces, ¿qué sucede? Va a suceder como Tomás. Va a parecer como Tomás. Todos otros, mi compañero, todos los creyentes del culto en español creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero yo solo voy a estar hablando otra cosa. No sé, en verdad no tengo dudas. En verdad, no sé si es verdad eso. Empieza a hablar cosas de barbaridades y que ¿por qué hablan así? ¿Y por qué hace esa actuación? ¿Por qué no estuvo? Porque perdió la corriente del mensaje del domingo. Amén. Por eso, si nosotros no estamos en el momento de recibir la palabra todo junto, en el momento de recibir el Espíritu Santo, si nosotros no estamos en ese lugar, nos morimos todos. ¿Sí? Voy a morir, yo solo. Por eso es muy importante, por lo menos, estar sentado en ese lugar, en una comunidad. Entonces Dios nos cambia nuestra mente, nuestro pensamiento. Amén. Si perdemos el tiempo de horario, voy a estar hablando solo toda la cosa diferente. La comunicación no va a coincidir porque yo ya me perdí un domingo. Cuando hablemos del tema
del mensaje, no vamos a coincidir, no voy a entender nada porque yo 말씀을 perdí 말을 una palabra de un domingo. 한 주간 말씀을 놓치면 나는 Por eso ustedes tienen que sentir verdaderamente que este lugar es muy importante. 자리가 얼마나 중요한지 여러분들이 Este lugar donde está sentado ustedes es muy importante. 자리가 너무나 중요한 것입니다. Porque a través de este lugar ustedes pueden obtener nueva fuerza para seguir 통해서 여러분들은 este domingo y el lunes, martes, miércoles. 월요일, 화요일, 수요일 Amén. 한 주간 살아갈 수 있는 그 영적인 힘을 얻을 수 있는 것입니다. Apenas este lugar hay muchísima diferencia en ustedes. Hoy el pastor también dijo, no es lo mismo venir y escuchar el mensaje de Dios y escuchar por internet. Y dijo, no es lo mismo entregar el culto en pijama que venir todo vestido bien y estar en buena presencia delante de Dios. Amén. No es lo mismo hacer el culto, apenas abro las... Cuando empieza a las 10 el culto, me levanto 11:50 y prendo la compu y estar ahí y preparar 2 horas antes con la oración y venir y estacionar el auto y ir sentado aquí es otra cosa, ¿sí? Y el pastor dio un ejemplo muy importante. Si, ¿para qué los niños van a la escuela? Si estudiarían en casa, si es lo mismo, nadie va a ir a la escuela. Porque es diferente. Y estudiar solo en casa, ir a escuela y estudiar con los compañeros. Amén. Por eso el culto tiene que ser máxima prioridad en nuestra vida. Amén. O sea, el culto, ustedes si pierden el culto, ya están perdiendo las cosas de eternidad. Amén. Por eso, por favor, le pido a ustedes, no vean las cosas que se ven en nuestros ojos, sino quiero que vean las cosas de eternidad. Amén. Este culto, ¿cuánto pueden durar? 2 horas, 3 horas, con el viaje 3, 4 horas. Pero ustedes, a través de ese 3, 4 horas, van a recibir bendición y van a ser hijos de Dios y van a entrar en la eternidad. No es algo muy barato, gratis encima. Invirtiendo 3, 4 horas, nosotros vamos al cielo y disfrutamos eternamente con nuestro Dios. No hay sufrimiento, no hay enojo, no hay robo, sino todos felices vamos a estar juntos. Amén. En Hechos 1, 12, 14, en el lugar donde llegó el Espíritu Santo, Tomás estuvo junto con los discípulos en el aposento de alto de Marco, y después de recibir el Espíritu Santo, Tomás fue hasta Persia y transmitió el Evangelio y fue hasta India y recibe su martirio. O sea, ¿qué pasa? Yo, si me dice que vaya a morir por Cristo, es muy difícil, pero ¿qué pasa? Tomás también. Pero al recibir el Espíritu Santo que mora en mi corazón, no tuvo miedo. Solamente tenía en el corazón su fuego de ir a hablar a Jesucristo. Eso es recibir el Espíritu Santo. Ustedes están teniendo el Espíritu Santo todo en su corazón. No es que se fue. No estamos en el Antiguo Testamento. En actual, una vez que recibimos, siempre está permaneciendo el Espíritu Santo. Solamente que nosotros tapamos con otras para que no salga el Espíritu Santo. Tapamos con la cosa del mundo. Tapamos por mí, tapamos por el éxito, tapamos por el material. Estamos apretando el Espíritu Santo. Espero que ustedes puedan sacar el Espíritu Santo y sea un obrero, sea un verdadero discípulo para salvar a 237 naciones. Amén. Por eso Tomás cambió así. También si vemos en Mateo, el publicano, también era criticado por muchas personas. En ese momento, tener un oficio de publicano es lo mismo que decir que es un ladrón. Porque él, a través de renta, quitaba todas las
todo el dinero que habían trabajado los pueblos de Israel. Por eso, Mateo, cuando llamó también Jesús, Mateo también siguió sin dudar. Si vemos en Lucas 5:27 dice así: después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Aquí ustedes lo que tienen que ver, muy importante, es que cuando Jesús entró al banco de los tributos públicos y vio a Mateo que estaba ahí, dijo: Mateo, seguime a mí. Y entonces Mateo al instante, dejando todo, siguió a Jesús. No dejó una parte, no dejó la mitad, no dejó un poquito, sino dejó todo y siguió a Jesús. En este momento, si Jesús le preguntan a ustedes: ¿ustedes pueden dejar todas las cosas y pueden seguirme a mí? ¿Ustedes qué contestarían? ¿Ustedes qué le dirían? ¿Danilo puede dejar todo y seguir a Jesús? Amén. Lo he hecho, pues dejé mi familia, Amén. mi hija. Estoy aquí solo en Corea. Amén. Bueno, Así no tiene solo que tengo ser. Eso es ser un verdadero discípulo. Amén. Como Mateos tenemos que dejar todo. Amén. Mateo solamente se levantó y siguió en el acto. ¿Y qué pasó? Mateo al final también hizo su evangelismo en África, en Etiopía, y ahí también recibe su martirio. Lo que tenemos que ver bien aquí es que tenemos que tener conclusión con 3 hoy. ¿Qué quiere decir? Todos los discípulos tenían en su corazón solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Ese 3 hoy siempre tiene que pensar, confesar y guardarlo. Amén. Solo Jesucristo, solo reino de Dios, solo el Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos: solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que confesaron, sé que lo tienen en su corazón. Amén. Así podemos dar nuestra vida para la obra de Dios. Así podemos dar arriesgando. No importa mi vida si tengo esas 3 cosas. Amén. Entonces, yo le pregunto: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Ese Cristo es todo para usted? ¿El Cristo es todo para usted? ¿Qué pueden decir? Amén. Tenemos que tener la respuesta correctamente, decir amén. Sí, Señor Jesucristo. Para mí Jesucristo es todo. Amén. Tenemos que tener verdadera libertad en preocupación, ansiedad, conflicto e incredulidad. Amén. Si nosotros tenemos el 3 hoy y si confesamos que Cristo es todo mi vida, entonces se va desapareciendo todas las preocupaciones, ansiedades, las incredulidades que tengo en mi corazón. Amén. Por eso espero que ustedes, la palabra de hoy, tomen ese 3 hoy en mi corazón y reciban. Déjenlo trabajar el Espíritu Santo. No lo mantengan. No lo dejen atado al Espíritu Santo, sino ustedes abran su corazón y empieza a hacerlo mover. Entonces ustedes van a experimentar. No me importa ni la vida. Si alguien me pone un revólver en mi cabeza que diga que no vas a creer a Jesús, yo puedo decir, porque el Espíritu Santo está en mi corazón. Amén. Oro para todos los creyentes del culto español, que como Tomás y Mateo podamos sobrepasar todas las situaciones y las condiciones y que podamos establecernos como pronombre de la innovación y dejar la evidencia y ser testigo de salvar a 237 naciones. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por haber compartido su palabra.
Y gracias, ante que nada, por la restauración del culto aquí en el templo y que podamos compartir juntos su palabra. Háganos ser como Felipe y Bartolomé, que podamos tomar la unicidad de Jesucristo y que podamos ministrar juntos para la ampliación del reino de Dios. Y también háganos ser como Tomás y Mateo, de tener la conclusión por tres hoy: solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el Espíritu Santo, y de romper nuestro molde viejo y establecer el molde nuevo, y que podamos tener pronombre de la innovación. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entregar la ofrenda.